Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta tenerlos de vuelta por estos lares. Espero que como siempre estén teniendo una semana maravillosa. Si aún no te has suscrito a este canal, te recomiendo muchísimo que lo hagas, especialmente porque ahora estamos realizando un especial de Halloween con casos que ocurrieron en esa fecha o que de una u otra forma están relacionados a este festejo. El caso que les traje el día de hoy es de los Estados Unidos y debido a que mi people no soporta los spoilers, vámonos a conocer directamente la historia de Cindy Song. Cindy Song nació el 25 de febrero de 1980. Ella había crecido en Corea del Sur, pero en 1995, cuando tenía 15 años, se había mudado a Springfield, Virginia, en los Estados Unidos, para vivir allí con su tía y el esposo de esta, y además para asistir al colegio de esa zona. De hecho, al llegar aquí es donde adquiriría el alias Cindy, ya que su nombre real era Yeon Jong-sung. Después de graduarse de la secundaria, ella empezaría a estudiar artes integradas en la Universidad Estatal de Pensilvania y si todo le salía bien, se iba a graduar en junio de 2002. A sus 21 años, ya siendo mayor de edad y mucho más independiente, se va a vivir en un pequeño apartamento cerca al campus universitario. Además, cuando no tenía clase, generaba sus propios ingresos económicos trabajando medio tiempo en 2 restaurantes de la zona. Afortunadamente, el curso que ella estaba haciendo permitía que ella pudiera organizar sus clases en el horario que le quedara más cómodo, y a pesar de que el tiempo libre de la joven era bastante limitado y de que sus estudios se ponían cada vez más difíciles, ella siempre daba su 100% para sacar sus proyectos adelante. Sin embargo, también, al igual que otras personas de su misma edad, disfrutaba muchísimo el tiempo que podía pasar con sus amigos, ya fuera saliendo a comer a sus restaurantes favoritos o saliendo a tomarse algunos cócteles en los bares del área. El miércoles 31 de octubre de 2001, noche de Halloween, Cindy había decidido ir a una fiesta de disfraces en un establecimiento muy popular entre los estudiantes conocido como Players Night. Ella iría acompañada de 2 de sus amigas llamadas Stacy y Lisa. La joven se había disfrazado de coneja, se había puesto una diadema o vincha en forma de orejita representando pues a este animal, tenía también una camisa rosada con un estampado de conejo, una falda deportiva con una cola, unas medias veladas, unas botas hasta la rodilla y una chaqueta o campera con capucha de color rojo. Las demás chicas le recalcaron lo linda y tierna que se veía con ese disfraz, incluso la misma Cindy les manifestó a ellas que le había encantado cómo había logrado armar el outfit para ese día. Estas 3 jóvenes estuvieron rumbeando hasta la madrugada del 1 de noviembre y después de que la discoteca cerrara alrededor de las 2 de la mañana, se fueron a continuar la fiesta al apartamento de una de ellas. Allí estuvieron jugando videojuegos, charlando y tomando más licor. A las 4 de la mañana, Cindy manifestaría sentirse cansada, por lo que Stacy la trae en su carro hasta su casa. Desafortunadamente y quizás un poco confiada de que la chica entraría allí sin problema, no se queda esperando a mirar a que efectivamente ella lo haga. Vale la pena aclarar que aunque la mujer dueña del vehículo era la que estaba más sobria, todas habían tomado bastante alcohol, especialmente Cindy, que estaba medio mareada cuando fue llevada a su vivienda. Aquella noche sería la última vez en que Stacy vería a su amiga, ya que a partir de este momento ella desaparecería sin dejar rastro alguno. La compañera de apartamento de Cindy había llegado ese domingo después de haber estado visitando a su familia durante todo el fin de semana y realmente no sintió preocupación alguna al ver que la joven no estaba ahí. El lugar parecía estar intacto, la puerta estaba con seguro, así que pensó que de pronto ella se había ido muy temprano en la mañana, había salido a hacer alguna vuelta o que se había quedado amaneciendo donde una de sus amigas. Precisamente estas últimas fueron quienes
quienes empezaron a preocuparse al no poder establecer contacto con la chica. Es por esto que 3 días después deciden ir a reportarla como desaparecida ante las autoridades. La policía, sin embargo, se demoraría 2 días más para hacer algo al respecto. Cuando finalmente se ponen en la tarea, lo primero que hacen es revisar, por supuesto, el lugar donde ella vivía. Allí encuentran el bolso de su universidad y su celular. Además, al entrar a su baño, encuentran las pestañas postizas que ella había estado usando para su disfraz de Halloween. Esto claramente evidenciaba que ella había alcanzado a entrar a su casa, pero no parecía que hubiera permanecido por mucho tiempo. Según apunta la hipótesis de las autoridades, ella habría entrado al baño a hacer sus necesidades y allí se había quitado las pestañas que después de tantas horas ya probablemente le empezaban a molestar. Seguidamente ya habría salido de manera voluntaria de su apartamento, sin embargo, aún hacía falta aclarar la razón por la que lo había hecho. Los investigadores analizaron también la línea de celular para verificar si ella había llamado a alguien después de que había sido dejada en su casa o si habría acordado algún encuentro con una persona cercana. Sin embargo, no hubo registro de nada de esto. Los correos electrónicos recibidos en los últimos días tampoco arrojaban ninguna información importante. De igual manera, desde el día de su desaparición no había movimiento alguno en sus tarjetas de crédito. Nunca se pensó en la posibilidad de que ella hubiese querido desaparecer por voluntad propia, ya que no parecía haber ningún motivo para hacerlo. Sumándole además que ya dentro de pocos meses se podría graduar de la universidad y podría empezar a ejercer su profesión. Y es que precisamente por eso ella también habría comprado un portátil y le llegaba días después de que había desaparecido. Adicionalmente, cuando se revisaron sus pertenencias, se encontraron también 2 boletas para un concierto de Britney Spears que sería en los próximos días también, lo que demostraría que efectivamente ella tenía planes a futuros y que no decidiría irse de un momento a otro sin avisarle a absolutamente nadie. Las autoridades se percatan de que muy cerca a la vivienda de la joven había una pequeña tienda, un kiosquito que permanecía abierto las 24 horas y al cual ella usualmente iba en horarios, digamos, no muy comunes. El mismo propietario confirmaría esto diciendo que ella iba mucho en altas horas de la madrugada. Sin embargo, aclaró que el día de los hechos no recordaba haberla visto. Se empieza entonces a trabajar la hipótesis de que ella podría haber salido a comprar algo allí porque además su cartera, sus tarjetas de crédito o la plata que ella tenía no fue encontrada con sus pertenencias. Si esto era cierto, ahora solo era cuestión de averiguar qué había pasado en ese trayecto de solo unos minutos desde su casa hasta esta tienda, ya que al parecer Cindy salió quizás un poco como apresurada y por esa razón, quizás pensando que tampoco se iba a demorar, no había llevado su celular. Y es que si se ponen a pensar, normalmente es así, o sea, yo creo que todos lo hacemos. Uno cuando sabe que va a ir a la tienda y no se va a demorar, que va a comprar algo rápido, usualmente uno agarra la plata, la lleva en la mano y bueno, y las llaves obviamente de la casa, sale, uno no piensa quizás en llevar el celular porque uno sabe que no se va a demorar, que va a ir unos metros y una vuelve. Entonces la verdad que sí tiene como mucho sentido esa parte ahí. Su familia, sus amigas y miles de voluntarios estuvieron buscándola en los bosques alrededor del área donde vivía. Desafortunadamente no hallaron rastro alguno. Adicionalmente, eso era en el año 2001 y, o sea, si es que habían redes sociales, realmente no eran tan populares pues como obviamente lo son hoy en día. Entonces eso hacía que fuera más complicado, digamos, como regar la información, especialmente en un caso tan extremo como este, que es tan necesario hacerle saber a cientos de conocidos que una persona se encuentra desaparecida y que pues necesitan su ayuda compartiendo la información. Por un momento se llegó a pensar que se trataba de una situación relacionada a drogas, ya que encontraron un diario personal de la joven donde ella relataba haber experimentado con algunas de estas. Sin embargo, inmediatamente sus amigos vinieron en su defensa argumentando
afirmando que estas eran experiencias normales que usualmente se vivían cuando uno entraba a la universidad. Un mes antes de su desaparición, Cindy había terminado una relación amorosa. Este hecho le había generado un fuerte desgaste mental y la tenía bastante baja de ánimos, por lo que se encontraba tomando algunos medicamentos y asistiendo a terapia psicológica. Se llegó a proponer entonces la hipótesis de que ella pudo haberse suicidado debido a esto. Sin embargo, nuevamente sus amigas, que recalco que como que las sentí demasiado presentes mientras investigaba este caso, lo cual me parece espectacular. Entonces nuevamente ellas salieron a su defensa argumentando que ella jamás hubiera hecho algo así, porque pues a pesar del rompimiento y que había sido algo muy doloroso para ella, en realidad Cindy había optado por ser positiva y aprovechar esto para enfocarse en su universidad y en su vida social que tenía un poco olvidada. Su familia, por otra parte, sí llegó a creer esta posibilidad, pero algo que me llamó a mí la atención mientras investigaba es que se siente un poco distante la relación de ella con sus padres. Esto quizás porque ella se fue desde tan joven a vivir a los Estados Unidos, no sé, o tal vez la cultura de ellos los hace ser más fríos y nuevamente distantes, pero yo creo que ellos pensaron en esa posibilidad porque realmente no tenían tanto conocimiento de lo que pasaba en la vida de ella, a diferencia de sus amigas y de su círculo social, que sí sabían muy bien cómo ella se sentía. Un par de días después de que la chica fuera reportada como desaparecida, una mujer llama a las autoridades para reportar haber visto a alguien muy parecido físicamente a Cindy siendo forzada a subir a un vehículo en el distrito de Chinatown en Filadelfia. Ella al parecer pateaba y gritaba mientras llorando pedía ayuda. La testigo asegura que cuando junto con su pareja intentaron ayudarla, el hombre que manejaba les gritó que no se metieran en nada de manera muy agresiva, por lo que ellos prefirieron retirarse del lugar. Inicialmente se creyó completamente la historia de esta señora, pero ella empezaría como que a cambiar las versiones, por lo que se creó bastante escepticismo si la historia era real o no. Me acabo de dar cuenta que no había encendido el aro de luz, por favor, perdónenme. Uno ya a los 26 años se le van olvidando cosas. Los años no vienen solos. No, en serio, mil disculpas ahí, que yo sé que lo van a notar. En el año 2003, 2 años sin que se sepa nada de la joven, un hombre llamado Paul Wickle, que se encontraba en prisión por el delito de robo a mano armada, decide contarle a la policía un impactante hecho del que tenía conocimiento. Paul le dice a las autoridades que 2 sujetos llamados Hugo Zelensky y su mejor amigo Michael Kerkowski habían secuestrado a una mujer, quienes ellos pensaron era una prostituta mientras ella caminaba. Este par se la habría llevado para la casa de Hugo en Hunlock Creek y allí la habría metido en una caja fuerte de las que se usan para guardar armas y que son prácticamente de la misma estatura de un adulto. En los días siguientes habrían estado abusándola y cuando ella estaba completamente debilitada y sin fuerzas, la habrían dejado ahí encerrada para que muriera. La mujer que Paul describía tenía casi un 100% de similitudes con la apariencia física de Cindy. Sin embargo, hasta que su cuerpo no fuera hallado, no se podía confirmar nada. Además de que, pues, se tenía que tener en cuenta que este recluso podría estar tranquilamente inventando esta historia solo para obtener algunos beneficios en prisión. Michael Kerkowski era un fugitivo muy buscado por las autoridades desde mayo del año 2002, después de que fuera condenado por varios delitos graves, entre esos el de dirigir una red de narcotráfico en la farmacia que era de su propiedad. Él había desaparecido junto con su novia Tammy mientras esperaba su sentencia. Sin embargo, el mismo Paul aseguró que este hombre en realidad había sido asesinado por Hugo,
ya que aparentemente después de que Cindy muriera, él había decidido quedarse con las orejas de conejo del disfraz para guardárselas como trofeo, y por alguna razón que nadie entiende, a Hugo no le gustó para nada la idea, así que en medio de una discusión que se salió de control, lo habría terminado asesinando. Su novia, quien estaba también presente, correría con la misma suerte. Paul asegura además que Hugo era responsable por la muerte de al menos 16 personas más. Incluso los investigadores fueron guiados por él hasta la propiedad de este criminal, donde supuestamente 5 cadáveres habían sido enterrados en su jardín. Sorpresivamente se encontraría lo que el recluso describió. 5 cuerpos serían encontrados en el jardín de Hugo, 2 de ellos pertenecientes a Michael y su novia Tammy. Los otros eran supuestamente, esa información como que no era muy clara, dice que algunos eran de otros narcos de la zona, pero también otras noticias decían que realmente no se había logrado identificar los demás cadáveres. Se realizó entonces un extenso peritaje en esta propiedad y se hallarían un total de 12 cuerpos. Desafortunadamente, ninguno de estos pertenecía a Cindy. Sumado a esto, pues a pesar de que efectivamente se encontraron los cuerpos de los que este recluso hablaba, lo complicado aquí es que no se podía confirmar si ellos sí estaban relacionados con el caso de Cindy, debido a que pues uno de los presuntos responsables se encontraba muerto. El caso, por supuesto, se volvía más complicado y era prácticamente imposible poder creer del todo en la versión de Paul, a quien adicionalmente le revisaron el computador que él tenía permitido usar en prisión, y en el historial de búsqueda descubrieron que él venía descargando múltiples artículos sobre la desaparición de esta chica en las últimas semanas. Esto hacía creer que en realidad este hombre había estado estudiando lo ocurrido a la joven para después proporcionar evidencia falsa. Y pues bien que mal, aunque quizás sí tenía información sobre los crímenes de Hugo, porque pues efectivamente se encontraron los cuerpos, esto no necesariamente significaba que ellos estaban relacionados con el caso de Cindy. Paul en ese momento se encontraba pagando una condena de cadena perpetua, entonces las autoridades creen que él estaba jugándose esa carta para pedir la pena de muerte, porque ya varias semanas atrás él venía insistiendo con eso ante un juez. Para él ya no tenía sentido seguir viviendo si sabía que iba a pasar el resto de sus días encerrado, por lo que prefería estar muerto. Otra de las hipótesis apunta a simplemente el deseo de poner bajo la mira de las autoridades a Hugo, quizás por algún tipo de venganza entre ellos por un problema que pudieron tener en el pasado. Algo interesante respecto a esta historia en general es que Hugo Zelensky parece ser un hombre bastante peligroso e incluso podría ser considerado un asesino serial, pero cuando uno busca información de él en Google realmente no hay mucha, digamos comparada a otros asesinos muy conocidos como BTK o Ted Bundy, por ejemplo. Me llama la atención porque los delitos cometidos por este hombre son igual o peor de sádicos que cualquier otro de los personajes que mencioné anteriormente, aunque los de Hugo son más relacionados como con el mundo de las drogas, robos, pero es bastante curioso como por alguna razón él siempre pasó desapercibido. Hugo, de 29 años en el momento, fue condenado en el 2002 después de que los cuerpos de Michael y Tammy fueran encontrados en su propiedad. Él aceptaría los cargos, sin embargo manifestó que su cómplice en los hechos era Paul. O sea, aparentemente habrían extorsionado por una suma de $100,000 a los padres de Michael a cambio de entregárselo sano y salvo, cosa que efectivamente nunca ocurrió. Además se habla de que torturó a la pareja hasta que Michael le dijera dónde había guardado el dinero que había hecho de cuenta de las drogas en los últimos años. Después de que su mejor amigo y compañero de crimen le dijera el lugar, Hugo habría procedido a asesinarlo mediante asfixia y seguidamente haría lo mismo con su novia. Además de Paul, también parece ser que había un cómplice más llamado Steven Martin. Él era un hombre quien ya contaba con
con antecedentes penales de abuso a menores, y uno de los casos por el que era más recordado era el de Jennifer Barsilowski y Felicia Thomas. El 23 de junio de 2001 en Lake Township ocurriría una terrible tragedia que dejaría a este pequeño pueblo totalmente impactados. Aquel día Jennifer, con 17 años, le dice a su mamá que Steven la iba a llevar en su vehículo hasta un lugar donde ella tenía que ir a hacer unas vueltas. La madre realmente no le vio problema, ya que este hombre era casi parte de su familia al ser la pareja de su hija mayor. La adolescente sale de su vivienda y, sin que nadie nunca se imaginara, desaparecería por completo. Cuando las autoridades interrogaron a este sujeto, ya que era el último en haberla visto con vida, él manifiesta haberla dejado en el lugar que ella pidió y después haber seguido su rumbo con normalidad. Además, manifestó que creía en la posibilidad de que ella se hubiera escapado a Filadelfia, pues supuestamente ella siempre le comentaba su deseo de irse a vivir allí. La policía entonces iniciaría su búsqueda, pero sin resultado alguno. Existía una persona que, a diferencia de las autoridades e incluso la propia familia de la víctima, no creía en lo absoluto en la versión que daba Steven. Esta era la mejor amiga de la joven, llamada Felicia. Ella hizo hasta lo imposible para decirle a todas las personas que creía que este señor había abusado y asesinado a su amiga y que la habría enterrado en el sótano de su casa, que además tenía un piso de tierra, pero que días después de la desaparición él decidió cambiarlo a concreto. Huevo es, gallina lo pone. Por casi 3 años ella estuvo intentando convencer a todos de que empezaran a investigar a Steven. Sin embargo, tristemente nunca nadie le prestó atención, y para cuando comenzaron a hacerlo ya sería demasiado tarde. El 11 de noviembre de 2004, Felicia, quien para este momento ya tenía entre 21 y 22 años, llegó a su trabajo en un restaurante del área alrededor de las 11:30 p.m. Un par de horas más tarde llegaría a su apartamento, donde se encontraba también su novio ya durmiendo. Ella le pregunta que si había cervezas, a lo que él le responde que no, por lo que ella decide salir a comprar algunas. Por una u otra razón, ella terminaría en una fiesta que estaban realizando unos conocidos por ahí relativamente cerca. Algunos de los presentes argumentarían que Steven llegaría también a ese lugar y que un rato más tarde la joven habría sido llevada por él y 3 hombres más a una habitación de la cual jamás saldría. Esta parte acá es como no sé, súper loca, porque dicen los rumores que se escuchaban gritos viniendo de la habitación y aparentemente Felicia estaba siendo abusada y golpeada. Sin embargo, ninguno de los presentes hizo absolutamente nada, o sea, ni siquiera llamar a las autoridades. Ellos manifestarían al día siguiente no haber entendido muy bien lo que ocurría, ya que estaban muy ebrios y drogados. Otros confesaron que no hicieron nada, ya que sentían temor. A pesar de que en ambos casos Steven sería la última persona en haber visto con vida a ambas jóvenes, las autoridades jamás hicieron nada al respecto, ni siquiera revisar su propiedad. Esto supuestamente se dio debido a que el padre de este señor era policía y jamás permitió que este procedimiento se realizara. En el año 2010, mientras aún se continuaba con la búsqueda de las 2 jóvenes, el cráneo de Jennifer sería encontrado cerca a un arroyo a menos de 1 kilómetro de la propiedad de Steven. La madre de Felicia con dolor reconoce que ese es probablemente el mismo final que tuvo su hija. Sin embargo, dice que aún su mayor anhelo es encontrar sus restos y darle el adiós que se merece. A pesar de que al menos se pudo hallar parte del cuerpo de una de las jóvenes, el caso ya para este momento se hacía casi imposible de resolver, pues en el año 2005 Steven se había suicidado después de haber sido enviado a prisión por delitos no relacionados a los de estas 2 chicas.
Algunas personas creen que Hugo pudo haber estado también relacionado con este crimen, pues ellos eran, aparte de muy buenos amigos, también vecinos, así que conociendo ahora todo su pasado criminal, era imposible no pensar en esa posibilidad. Adicionalmente, con los años, Hugo también sería acusado de diferentes delitos relacionados a jóvenes, a las cuales usaba para aparentemente crear videos macabros que involucraban abuso y asesinato, y los cuales serían más tarde vendidos en el lado oscuro de internet. En el año 2015, Hugo aceptaría tener conocimiento de lo ocurrido a Cindy Song, argumentando que era específicamente Paul quien la habría abusado y asesinado, y que era él quien había guardado las orejas del disfraz de conejo como souvenir. Salía entonces una nueva teoría que ahora apuntaba a que Paul siempre fue el asesino de esta mujer y que, usando todos los secretos de su amigo y compañero de crímenes, estaba intentando ocultar sus propias acciones. Sin embargo, no existía evidencia alguna que lo relacionara con el caso, lo cual no tiene mucho sentido porque de todas maneras él ya estaba pagando cadena perpetua, y si nos vamos al punto de que quizás él quería la pena de muerte, pues él hubiera confesado que él era el asesino de la joven y quizás no hubiera involucrado a otras personas, no sé, eso ahí como que un poco extraño. Hugo se encuentra hasta el momento en prisión por el asesinato de su mejor amigo y la novia de este, aunque las autoridades aún lo consideran el principal sospechoso en lo ocurrido a Cindy. Sin embargo, debido a que su cuerpo aún no ha sido encontrado y que la única confesión que lo involucra es la de otro recluso, pues no se le ha podido relacionar directamente con el crimen. Miren, esta es la propiedad de este señor y la verdad es que, o sea, como podemos observar, hay muchísimo bosque a su alrededor, y sabiendo lo que sabemos, yo creo que no es para nada descabellado pensar que existen más cadáveres ocultos en ese lugar. Entre esos, quizás el de Cindy Song. Sin embargo, quién sabe cuánto más tendremos que esperar para saberlo. El caso hoy en día se encuentra sin movimiento, no hay pistas de nada, y como no hay cuerpo, poco es lo que se ha avanzado. Algo que me llamó la atención, y ya para terminar el caso, es que si la joven iba en camino a esta tienda que era tan cerca de la casa de ella como dicen, y a la cual también sabemos que nunca llegó, ¿acaso esta tienda no tenía cámaras de seguridad que permitieran observar lo que ocurrió esa noche? Pues porque usualmente este tipo de negocios tienen al menos una cámara, o sea, tienen una afuera y otra adentro, porque bueno, que nadie se robe nada o algo así. Usualmente tienen al menos una. Entonces, como yo estaba pensando en eso, investigué como más profundidad qué fue lo que pasó en esa parte de la investigación, y según lo que leí, las autoridades entrevistaron efectivamente al propietario y de hecho le pidieron esa evidencia que les estoy diciendo. Sin embargo, como la policía fue, digamos, un poco también como inepta en su trabajo, desafortunadamente en este caso, para cuando preguntaron por esa evidencia, el dueño les manifestó que ya la había borrado, lo cual es realmente lamentable, porque con esa información prácticamente yo pienso que se hubiera podido resolver este caso. O sea, Dios mío, era información valiosísima. Entonces, si alguien al igual que yo quedó como con esa duda, ahí nos la resolvemos juntos. Bueno amigos, esa es toda la información que les traje por el video de hoy. Espero que la investigación y la narración haya sido de su agrado. No me queda mucho más para decir, así que nos vemos en un próximo video. Y cuídense mucho, por favor. En serio. Chao.